Enteramente femenino para que hablemos de la actualidad y de la política acá en Mesa Central. La pausa y volvemos. Metimos panel enteramente femenino. Aquí está la presidenta del PPD, Natalia Pergentili. Natalia, muchas gracias por estar acá. Hola, buen día. Gloria Navellán, diputada independiente en la bancada del Partido de la Gente. Así es. Porque dice que abandonó una secta. Así fue es. polémico, los republicanos se enojaron por eso, pero bueno, lo repite. Luz Poblete, presidenta de Evópoli. Muy buenos días. Buenas tardes. Buenas tardes ya. Sí, buenas tardes. Sí, y Gael buenas Yomans, tardes. diputada de Convergencia Social, que es el partido del presidente. Así es. Muchas gracias por estar acá. Buenos días también a las panelistas. Oye, las dos presidentas de partido estuvieron en la reunión del viernes. Así Yo es. sé que no pueden contar mucho detalle, pero ¿efectivamente hay avance? Me sonrío, pues estuvimos 8 horas, entonces a esta altura ya la Luz y yo no estamos viendo más que a nuestras familias. Tal cual, Bueno, tal cual. así son los procesos intensos de la política. ¿Cómo estuvo? Así es. Fue una jornada interesante, fue larga porque fue muy discutida, pero fue discutida en términos, Iván, cuesta transmitir como el buen ambiente en el sentido de que hay diferencias de posiciones, sin duda. Todavía hay diferencia, ¿ya? Hay matices, hay diferencia en el lenguaje, en fin, pero la capacidad de escuchar la legítima argumentación del otro fue muy valioso. Yo creo que por eso nos demoramos tanto, porque fueron 8 horas de mucho debate, de decir, entiendo tu posición, ¿te parece que lo hagamos desde esta otra perspectiva? O sea, yo creo que hay un ambiente, un buen ambiente. Creo que es importante que no se filtren cuáles son los avances parciales, porque tiene que ser un acuerdo general, pero yo te diría que si esta forma de hacer política se, digamos, extrapola en el Parlamento para las reformas tan relevantes que están en curso como la tributaria y posteriormente la de pensiones, yo tengo confianza en que vamos a tener buenas noticias en general de la política durante lo que queda de mandato del presidente Boric. ¿Comparte los Poblete de la presidenta de Evópoli? Comparto absolutamente lo que ha dicho Natalia, porque creo que el ambiente ha sido un ambiente de verdad, de un diálogo democrático, donde ambas partes deben escucharse respecto de lo que queremos de cara a darle certeza y seguridad a la ciudadanía. Esto no se trata de un tira y afloja entre dos bloques o dos ideologías, sino que se trata de devolverle a la ciudadanía la confianza de esta continuidad o esta nueva etapa del proceso constituyente. Entonces era muy importante tomarnos todo el tiempo, y por eso estuvimos en una jornada de 8 horas, más todas las horas anteriores, las revisiones que teníamos en los días posteriores a esas mesas de conversación, para poder llegar a un acuerdo que no signifique el que ninguno de los dos bloques sienta que ha cedido, sino que todos compartimos lo que ahí va a estar y que le vamos a presentar a la mesa. Hemos hecho avances sustantivos, quedan todavía, como dice Natalia, detalles que afinar, matices que todavía tienen que darnos sentido a ambas posiciones que están sobre la mesa, pero no me cabe duda que lo vamos a lograr. Gloria Navellán fue elegida con el Partido Republicano y ahora está en la bancada del Partido de la Gente. O sea, ninguno de los dos habría estado adentro de este acuerdo. ¿Cómo lo ves? Mira, es que ¿sabes lo que pasa, Iván? Acuerdo. Yo me sonrío. Porque la verdad es que pienso... Estoy viendo. No, es que ¿sabes lo que pasa, Iván? Es que esto es algo instalado absolutamente por los políticos. Los políticos, mira, yo siempre digo, en el Templo de la Perdición, que es en la Cámara de Diputados, Okay. En el Templo de la Perdición, parece que cuando llegan los diputados, el día que llegan yo no sé si los gasean o qué pasa, y se transforman. Y fíjate tú que se transforman en personas que no tienen idea de lo que pasa en el mundo real. Y esta mesa, esto que están haciendo desde el día de 5 de septiembre en adelante, demuestra claramente que siguen viviendo en el mundo paralelo. O sea, usted dice que la gente no quiere un proceso constituyente. Pero, a ver, ¿qué preocupaciones tiene la gente hoy día, Iván? Delincuencia, el problema de las lucas que no las alcanzan, el problema de la salud. ¿Hemos legislado algo de eso? No hemos legislado nada. ¿Por qué? No, es que esperemos a ver el proceso constituyente, por favor. Bajemos un poquito a la tierra. Ya, pero se puede caminar y mascar chicle, ¿no? Pero es que parece que no se puede, porque el gobierno no gobierna, el Parlamento no legisla y parece que, no sé si caminan o mascan chicle, pero las dos cosas al mismo tiempo no están pasando. Mientras oigo a Gloria Navellán, noto unas ciertas miradas en el panel. Gael Yomans, ¿qué piensa de esta posición? No, a ver, primero, ambas cosas se pueden hacer y de hecho el gobierno presentó una ley de presupuesto que va enfocada a 3 temas que son las urgencias Bueno, digamos ciudadanas. que tiene obligación constitucional de presentarla. Lógicamente, digamos, pero creo que es una oportunidad política para discutir sobre las necesidades y las urgencias. Eso se puede hacer y además, esto sin tocar otras reformas que ha presentado el gobierno, como la reforma tributaria, en materia de pensiones también se va a presentar un proyecto de ley. Entonces, hay temas que se han ido abordando
No solo en términos legislativos, sino que también administrativos. Por ejemplo, la propuesta de copago cero. En FONASA. O sea, ¿usted no está de acuerdo en que no se haya hecho nada? No, digamos? para nada. O sea, eso lo descarto absolutamente y creo que sí el Congreso tiene la oportunidad de generar también acuerdos en las otras materias. Por ejemplo, en materia tributaria. Yo creo que tenemos una oportunidad de tener un pacto tributario que mire a la justicia, que se necesita también en esa materia. Que los que más tienen paguen según lo que les corresponde pagar, pero que también miremos a las pymes, en eso el gobierno también comprometió indicaciones. Ya, o sea, se puede hacer lo otro. Se puede hacer, y además porque la discusión sobre el texto constitucional, tener una nueva constitución, no viene de la nada. O sea, hubo un estallido social el año 2019 que demostró un malestar existente a nivel social y que refleja la necesidad de hacerse cargo de la separación entre la sociedad, el Estado, de la crisis, del malestar que existe por una política de abuso que lamentablemente han emprendido grupos empresariales en materias que son de derecho. Recordemos lo que sucedió con la Universidad del Mar, recordemos lo que sucedió también respecto a las pensiones de invalidez, en donde compañías aseguradoras, AFP, obstaculizaron la entrega de pensiones de invalidez. Eso está, de hecho, también establecido por la Superintendencia de Pensiones. Entonces, recordemos nuestra historia y el por qué llegamos al debate sobre la necesidad de una nueva constitución. Esta es una oportunidad para hacernos cargo de un malestar existente y eso no quita que también hay que hacerse cargo de las urgencias ciudadanas. Pero, por ejemplo, la gente del Partido de la Gente, valga la redundancia, dice hay que hacer un plebiscito de entrada para esto. Luz Poblete, ¿hay que hacer un plebiscito de entrada? Bueno, ellos tienen el legítimo derecho, porque tienen representación parlamentaria, de llevar su propuesta a esta mesa ampliada para tomar la decisión. Era que no. Claro, y es importante, nosotros los invitamos todas las veces que nos hemos reunido en esta mesa más acotada respecto de las bases. Y ellos plantearon esa posición. Y ellos plantearon no participar de la mesa hasta que no tuvieran una propuesta. Esa propuesta la presentaron la semana pasada, se los volvió a invitar a la mesa más acotada y ellos decidieron no, la vamos a llevar a la mesa ampliada para que de ahí las votaciones, porque recordemos que estas son propuestas que van a ser llevadas y votadas en el Parlamento para poder habilitar la reglamentación. Entonces me parece legítimo que ellos propongan, en este momento no hay ningún mecanismo. Yo no le pregunté si tenía que ser legítimo, le pregunté qué piensa usted, ¿tiene que haber plebiscito? Para nosotros ese plebiscito tendría que funcionar siempre y cuando no seamos capaces como fuerzas políticas de ponernos de acuerdo respecto a la conducción de este nuevo proceso. Ya, si no hay acuerdo, nosotros como Evópolis hemos dicho que es muy importante para nosotros la participación ciudadana en este proceso, como también la participación de expertos, que es algo que hemos escuchado a la ciudadanía, de no cometer ni errores ni los excesos que se cometió en el proceso anterior, y eso tiene que ver de no transar, y por eso las bases para nosotros son tan importantes, y para Chile Vamos también, de no transar respecto de los sesgos refundacionales que tuvo la propuesta anterior, ni tampoco la hoja en blanco, y eso creo que hemos avanzado como fuerzas políticas para dar respuesta a una ciudadanía que cree, es cierto, no es la prioridad el proceso constituyente, pero sí es importante cerrar este ciclo con una nueva constitución. ¿Plebiscito de entrada, Natalia Pergentile? En este tema, nosotros respaldamos lo que ha planteado el presidente Boric. Nosotros creemos, primero, que haya un agotamiento de plebiscitos. Electoral. Sí, sin duda, y hay que hacerse cargo. Segundo, porque la política recibió un mandato y porque además muchos de aquellos que llamaron a votar rechazo, la gente votó rechazo entendiendo que no es que volviera a la Constitución del 80, sino existe una esquizofrenia que del 80% de quienes votaron querían otra Constitución a lo que pasó el 4 de septiembre. O sea, no estuvieron de acuerdo con ese texto, pero no con invalidar el proceso. De modo que nosotros lo que queremos es darle a la ciudadanía una hoja de ruta, un camino sobre el cual se continúa este proceso constituyente sin desatender ni por un segundo las urgencias sociales que se han visto reflejadas en el presupuesto, en los proyectos de ley y en la gestión de gobierno. Gloria Navellán mantiene su escepticismo. Es que me río porque las escucho a mis queridas amigas y la verdad, Iván, a ver, es como no entender nada, varias cosas. Respecto a lo que decía Gael, cuando la gente se manifestó el 18 de octubre, nadie pidió una nueva constitución, pidieron cambios, pero no una nueva constitución. El proceso de nueva constitución empezó por un gobierno y un Congreso muertos de miedo, unos pensando que se iban a tomar la moneda, otros pensando que se iban a tomar el Congreso, y no encontraron nada mejor que esta salida entre políticos. Y resulta que ahora llegaron ellos a un acuerdo, se hizo la ley, la 21.200, el artículo 142, tucututacatá, pero resulta que eso era un proceso que empezaba y que terminaba. Y ese proceso terminó el 4 de septiembre. Le gusta a quien le guste, terminó. Entonces,
Cuando yo veo que los políticos, que como te vuelvo a decir, viven en este mundo paralelo, no vienen al mundo real. Pero tú hablas como si no fueras política. Pero sí, pero flaca, es que yo, discúlpame que te diga, antes soy ciudadana. Antes soy ciudadana, yo vivo en Traillén, tengo una realidad en mi región que es bastante espantosa. Lindo Traillén. Maravilloso Traillén, amo Traillén, saludo a los traillenenos. Pero la verdad es que parece que muchos no conversan con la gente en la calle, yo sí. Entonces, o sea, usted para habilitar este proceso, plebiscito de entrada, de todas maneras. O sea, pero es que como mínimo. De partida el proceso, si nosotros somos capaces de caminar y mascar chicle, ¿por qué en sede parlamentaria no podemos hacer los cambios asesorados por expertos? Pregunto yo. Gael Yomans. Mira, nosotros... ¿Se podría hacer eso? ¿Lo que dice Gloria? O sea, lo primero... ¿Es decir, que el Congreso lo haga? ¿Que el Congreso haga una nueva Constitución? Es un mecanismo, pero yo lo que veo también que la ciudadanía tiene una opinión crítica a que sea el Congreso y la parlamentarios quien redacten una nueva Constitución, porque además estamos hablando de que es necesario generar un marco común que nos una. Un marco común. Para generar un marco común, no solamente deben ser y los parlamentarios los que decían, debe haber una opinión ciudadana que se escuche. Y eso también es parte de los aprendizajes que estamos sacando en la conversación y el diálogo que están teniendo los partidos, de incorporar participación ciudadana, que los municipios también tengan mecanismos para hacer ver cuál es la visión que están teniendo los ciudadanos y ciudadanas en sus comunas. Entonces, ¿y por qué la participación ciudadana es importante en el proceso, pero no es importante al principio? No, Digo yo, por la idea del diciendo, plebiscito de entrada. de hecho, la propuesta de que sea la ciudadanía quien elija los convencionales, o sea, es más participativa que sean los mismos congresistas, ¿cierto? Los parlamentarios que ya están en el Congreso, quienes Los que decían... lo hagan, o que elijan un comité de expertos, como, sí. Pero si o sea, representamos a la ciudadanía. O sea, perdón, sí, está bien, sí, a nosotros pero nos ¿cómo? eligieron. De una. A nosotros nos eligieron más de 90 diputados. De la Cámara de Diputados fuimos electos hace menos de un año. ¿Por quién? Por la ciudadanía. O sea, bueno, los 155 perdón, en realidad. ¿A quién representamos? Pero fuimos... No, yo no quiero quitarle representatividad al Parlamento, o sea, soy parlamentaria, de hecho. Y por eso mismo soy política. Yo no voy a decir que no soy política porque me dedico a ser política. Usted no va a decir que es ciudadana. Digamos. O sea, es que soy ciudadana, por cierto, pero soy política también. Yo creo que en esto tampoco hay que engañar a la ciudadanía. Cuando uno dice me dedico a hacer política, no está mal hacer política. O sea, tratemos también de despejar no es una mala palabra. Por supuesto, no es una palabra. Está totalmente denostada y yo creo que es importante reivindicarla porque es la forma de, mediante la democracia, de ponernos de acuerdo, de poder resolver los problemas de la gente. La política es una herramienta también para poder hacer las transformaciones. Ya, bueno, más allá de eso, lo que sí me parece importante es reconocer que nosotros fuimos electos, pero para generar legislación, no para redactar una nueva constitución. Para una nueva constitución fueron electos otros constituyentes, ¿cierto? En su proceso se rechazó, ese proceso fracasó. Es cierto que cuando termina la convención, el poder constituyente vuelve al Congreso. El Congreso tiene un poder constituyente derivado, y por eso porque estamos si no, no se podría reformar la Constitución, por ejemplo. Lógicamente, y por eso tenemos que conversar cuál es el mecanismo para redactar una nueva constitución, no reformas constitucionales, porque ojo ahí, también una cosa es querer que con el texto constitucional vigente, que una constitución que tiene problemas, que estamos diciendo queremos un cambio sustantivo en esta materia, necesitamos una nueva constitución, no reformas. Dice que no se puede. ¿Y por qué no se puede reformar si tenemos 4 séptimos ahora además? A ver, lo que quiero decir es que no es que no se pueda, pero de lo que estamos hablando de la necesidad de una nueva constitución, de un nuevo pacto social, no de hacer reformas particulares que cambian uno que otro aspecto, sino que hacer un cambio más sustantivo para poder tener un pacto que una al país. Luz Poblete. Yo creo que lo primero es relevar el rol que tiene el Congreso en la conducción política de esta nueva etapa del proceso constituyente. O sea, nadie desconoce que el Congreso va a tener y está teniendo un rol fundamental para poder conducir este proceso. Pero me parece contradictorio cuando uno dice no tiene que estar en el Congreso, sino que es la ciudadanía la que debiera elegir nuevamente todo el proceso o el mecanismo, y por otro lado exigirle al Congreso que se dedique a legislar, para que en su rol colegislador, en el caso del Ejecutivo, ¿no?, que podemos tener legítimas diferencias y vamos a seguir peleando porque esas necesidades sociales y esas urgencias sociales sean tomadas también por este gobierno,
puede hacerlo paralelo al proceso constituyente. Yo creo que una cosa se puede hacer paralela a la otra y el Congreso tiene que estar concentrado y poner todas sus energías en legislar respecto de esas materias que en este caso Gloria está relevando como más importantes. Yo creo que tenemos que quitarle también la ostentación y los focos puestos a la continuidad del proceso constituyente, darle sobriedad a ese proceso que se puede dar en paralelo, lograr prontamente un acuerdo que le dé participación a esos expertos que acompañen el proceso efectivamente para que el Congreso se pueda dedicar a legislar y luego convenir la mejor manera de que participe la ciudadanía de un proceso tan relevante para que pueda ser cerrado prontamente. Yo creo que una cosa y la otra no son excluyentes entre sí, pero sí tienen roles importantes al momento de decidir cómo se va a conducir, tomando en cuenta lo que se ha dicho antes. Haber escuchado ese 62%, no podemos atribuirnos ni el triunfo de ningún sector, ni tampoco la interpretación respecto de ese 62%. Al menos desde Chile Vamos hicimos un compromiso, justamente porque creíamos que el texto era malísimo para Chile y su democracia, malísimo. Y estuvimos por el rechazo y trabajamos por él. Y el compromiso era una nueva constitución. Y el compromiso era por una nueva constitución y con ciertas materias en las cuales se tenía que avanzar. Ahora, tenemos que hacerlo de la mejor manera para que todas esas variables tan importantes para la ciudadanía, como sentar bases constitucionales para no cometer los excesos, como la participación de expertos para que justamente pueda conducir y orientar el trabajo de un nuevo órgano redactor, y la participación ciudadana que empujó este proceso, que fue protagonista en la campaña, también lo pueda tener en la continuidad y en el cierre de este ciclo. Vamos a hablar del tema del gobierno, pero para seguir en el proceso constituyente, Natalia Bergentili, ¿por qué, si es tan importante escuchar a la ciudadanía, hay que hacer unas bases y unos bordes o exbordes para esta nueva constitución que de alguna manera limitan las posibilidades, uno podría pensar? Pero a lo mejor la ciudadanía quiere una cosa que no está contemplada en los bordes. Lo planteo desde otra perspectiva, Iván. Piense usted que a pesar de que el rechazo, muchas de las personas que votaron rechazo era esperando que hubiese un nuevo proceso, lo que estamos haciendo nosotros, no desde una mirada desde el Olimpo o desde la irresponsabilidad, sino más bien desde la humildad de mirar los resultados, es decirle a la ciudadanía, hemos tomado al menos ciertos resguardos de aquellos temas que durante toda la discusión del proceso constituyente se levantaron como alertas de la ciudadanía. Queremos además dar la tranquilidad que, a diferencia de un tema fundamental que pasó en la convención, que era a veces preferir el tema de las causas o miradas más dogmáticas hacia el centro de la discusión, que tiene que ver un poco con lo que decía Gloria. ¿Por qué pasa el 18 de octubre? Porque hay temas de desigualdad, de derechos sociales, etcétera. Entonces, ¿qué les parece que las fuerzas políticas en estas bases constitucionales releve que hay ciertas declaraciones sobre un Estado más presente, más capaz de entregar derechos sociales, de modo que eso se entienda como un acuerdo de la sociedad, se trabaje sobre eso para mejorarlo sin duda, pero entendiendo que estamos sentando esas bases? O sea, creemos que no es que estemos limitando. O sea, es recogiendo las experiencias ciudadanas. Recogiendo experiencia, debate ciudadano, lo que estamos haciendo es tratar de encaminar el proceso, dar certeza a la ciudadanía de que la política ha escuchado cuáles son los pivotes, el radier de lo que tiene que ser la construcción. Porque la luz dice algo súper interesante, Iván, que es que nosotros hemos tratado de trabajar lo más piola posible, para decirlo en sencillo. Depende de qué generación está diciendo piola, porque significa cosas distintas. ¿Sí? Sí. Chuta, ¿de cuál generación? Que usted tiene una hija, ¿cierto? Tiene una hija, ¿no? Sí. Que es muy chiquitita. Mándale saludos a tu hija, porque si no te va a retar. Es verdad, es verdad. Los adolescentes dicen piola en el sentido de como que está bien. No como decía mi generación. Ya. No, que es no, discreto. Más sobrio, más discreto, más sobrio. Estamos pasando vergüenza. Oye, mándale ¿Ya? saludos a tu hija. Tienes razón, Gloria. Un beso a mi Amandita que me está viendo. Ya. Dicho eso, estamos siendo tratando de ser sobrios, como decía la Luz. discreto. Discreto. ¿Por qué? Porque sabemos que hay urgencias que se están trabajando en el Parlamento como corresponde, en el gobierno, y nosotros estamos haciendo lo que corresponde. Vamos a entregar al breve plazo una hoja de ruta, pero eso queremos que se entienda como un trabajo de bajo perfil, serio, dialogante, que concluya bien para chilenos y chilenas. Gloria Navillán. Natalia Bergentili y Luz Poblete tienen un punto. Luz Poblete dice, recuerda una cosa que es del todo evidente. En la campaña del rechazo, la promesa de que iba a haber una nueva constitución igual siempre estuvo subyacente.
Bueno, pero... De los líderes de Chile Vamos a título personal. A mí nadie me preguntó. Sí, pero A ver, políticamente ¿a hablando se subyacía en el voto, en la Querido promesa de rechazo. Iván, Y en lo que dice Natalia Bergentili, ¿cómo para se terminar la mide? pregunta, ¿Cómo lo que se dice mide Natalia eso? dice, le estamos escuchando a la ciudadanía que manifestó su rechazo a determinadas cosas, ya veremos cuáles son, y por lo tanto también le estamos haciendo caso. Las dos tienen un punto. Iván, pero mira una Gloria. cosa. Mira una cosa, mi queridísimo Iván. Me voy a poner Y eso los que nos venimos anteojos. conociendo. Sí, pero es que yo soy así. Oye, me voy a poner los anteojos porque yo soy vieja, entonces soy media piti. Fíjate tú que en el plebiscito de entrada votaron en total 7,5 millones de Más o personas menos, redondeando. Del apruebo votaron 5,9 millones ¿Ya? en ese minuto y rechazo 1,6 millones. En el plebiscito salida votaron 13 millones de personas porque el voto era obligatorio. Rechazo votaron 7 millones, casi 9, o sea, casi lo mismo que votó, En el plebiscito. 2 millones más de lo que votaron apruebo en el plebiscito de Sí, entrada. claro. ¿Ya? Y 4,8 millones, o sea, bajó el apruebo. Me sale más Entonces, fácil chequear mi cuenta corriente que esto, ya. sí, pero Sigue. escúchame, a ti te encanta hacer estos análisis, ojalá lo puedas hacer. A Pero ver. escúchame. La pregunta es, ¿quién le dio la autoridad a las personas que están en esta mesa? ¿Quién le dio la autoridad a esta mesa chica de 8? ¿Quién le dio el mandato para decidir los destinos del país? Fíjate que igual va a terminar esto en sede parlamentaria. Logramos que se cambiara la fórmula de 2/3 a 4/7 para que nadie diga que hoy día las reformas no se pueden hacer. Si yo digo, ¿y qué estamos esperando para recibir los proyectos de reforma constitucional del Ejecutivo? ¿Por qué no hay diputados o senadores que presenten reformas constitucionales? ¿Por qué tenemos que esperar un año más? Bueno, hay algunos que la están presentando. Gael Yomans, conteste la pregunta de la diputada Ana Avellán. ¿Quién le dio a este grupo de los 8? El primero que me, poder. me- El poder. bueno, lo primero es que me parece como de coherencia decir, primero, que este No grupo decidimos está nada. representando a fuerzas parlamentarias. Entonces, No a cada uno de todas. los partidos, sí, así es. De hecho, Los los independientes no. partidos, los pero independientes los también independientes son fueron independientes, parte, po. ¿no? Y no de hecho- estamos, po. Pero fueron No, en no, no. listas de partido a su No, elección. pero eso da lo Tiene- mismo. tiene- Eso no tiene nada que quiero ver. Son aclarar un independientes. punto. No, pero ¿Está bueno. hablando Gael Yomans? Sí, Ya. quiero aclarar un punto. Lo primero es que los independientes, de hecho, hay un grupo que estaba presente en las primeras jornadas, representados por Fabiola Campillay, también por Camila Musante. Entonces, ellos fueron, nadie está excluido de esta mesa. Si se quiere participar, no va a haber problema, fueron invitados todas las fuerzas, entonces no hay un tema de exclusión. Y por lo mismo, este es un espacio para ponerse de acuerdo cuál es la reforma constitucional que se quiere presentar. Y yo creo que eso es legítimo, tener un espacio político de conversación previo, porque si vamos a cada uno a presentar lo que le parezca y no se reúnen los 4/7, o sea, estamos puro perdiendo el tiempo. Pero Entonces, ese es el en ese ejercicio sentido, parlamentario, po, pero Gael. sí, el ejercicio parlamentario también tiene que ver con ponerse de acuerdo, conversar, Bueno, pero dialogar, hagámoslo Ya, o en el sea, presentar Parlamento. propuestas. Hagámoslo No, entre pero los si 155 se está- diputados, hagámoslo bueno, entre los es que- 50 senadores. Ya, termine. Entonces, esto es una forma de dar ese debate igual. O sea, yo creo que uno no puede desprestigiar en el fondo la posibilidad de dialogar, de ponerse de acuerdo, y yo creo que al contrario, a mí también creo que por detrás hay una especie de forma de decir que la política está mal, ¿cierto? Que no hay que dejar espacio a la política para tomar decisiones. Yo no he dicho y en eso. esto, sí, lo dijiste al principio, en esto es importante que la política también se haga cargo de, y en este sentido los partidos políticos que tienen representación parlamentaria tienen una responsabilidad de por medio, y esa es la que se está asumiendo. Ya. Gael Yomans, Luz Poblete, Natalia Bergentili y Gloria Navellán están conversando y debatiendo esta mañana en Mesa Central. Vamos a hacer una pausa y vamos a volver con lo que nos queda del acuerdo constituyente que está en curso y, por cierto, con la política y la actualidad general de esta semana. Volvemos en un momento en Mesa Central. De vuelta a Mesa Central por la pantalla del 13, en simultáneo con Tele 13 Radio, todas nuestras plataformas, con Natalia Bergentili, Luz Poblete, Gael Yomans y Gloria Navellán, presidentas de partido, diputadas para el debate de la política y de la actualidad. No sé si les parece, pero las cambiaría de tema, nos quedan como 10 minutos más o menos de programa. Las cambiaría del tema. Una de las polémicas de la semana tuvo que ver con una declaración de la ministra de la Mujer en CNN el domingo pasado y esta posibilidad de que el gobierno presente un proyecto de ley de aborto. La ministra Ana Uriarte dice hoy día en el Mercurio en una entrevista, se me olvidó quién la hace, pasó no del crédito, dice que no está dentro de las prioridades derechamente. ¿Cómo evalúa usted que
O sea, es la... No, casi no, hay dos de gobierno. Sí. no, pero es de mi partido la ministra. así Sí, pues que- además. ¿Cómo lo evalúa? No, a ver, primero la ministra también poner en el piso lo que dijo. Lo que dijo es que hay un proceso de diálogo que se está dando respecto a este tema, que además es más amplio, es derechos sexuales y reproductivos, que también involucra la aplicación del aborto en 3 causales y, por cierto, todo esto también se genera a raíz de un proyecto de ley que fue presentado por parte del Partido Republicano que, en el fondo, hacía retroceder lo que tenemos actualmente. Casi, ¿cierto?, manteniendo en el plano de la prohibición, de subir las penas inclusive respecto a materia de aborto en 3 causales, y entonces yo creo que en esto también pongamos el piso y las formas donde corresponden. En esto también quiero agregar que nos Ya, o sea, juntamos usted con la apoya ministra. ese proceso, digamos. Por cierto, y nos ¿Ya? juntamos con la ministra, las parlamentarias que somos oficialistas, el día de antes de ayer, para conversar de estos temas. Y además del resto de la agenda. Con la ministra hemos avanzado en materia de pensiones de alimentos. También queremos avanzar respecto a la corresponsabilidad, el proyecto de Sala Cuna Universal, que Ya, son o sea, temas de urgencia. esto Es parte de... que esto no se circunscriba al aborto, digamos. No, solamente. y quiero decirlo así, porque no se trata solamente de que acá la ministra ha puesto como esto en eje de centralidad. Es importante para nosotras, por cierto. La regulación en materia de derechos sexuales y reproductivos es importante y no vamos a ocultar tampoco las posiciones que hemos tenido públicamente. Luz Poblete, ¿qué piensa de esta controversia esta Mira, semana? yo creo que hay otras son las urgencias sociales que han estado sobre la mesa a propósito de la gestión de gobierno, ¿no? Los primeros 6 meses. Los temas de mujer, por supuesto que a todas, más encima este es un panel de mujeres en política, es tremendamente relevante. Pero sí, yo preferiría que le dieran mucho más prioridad a una agenda de mujer que tiene que ver con la cero violencia en contra de las mujeres, que es una agencia bastante amplia, de la cual se ha ido avanzando y hay que seguir en eso. La Sala Cuna Universal, de la cual hablaba Yael, yo creo que es algo que al menos desde Bópoli hemos impulsado fuertemente y hoy día el senador Luciano Cruzcoque lo ha puesto sobre la mesa para poder avanzar. La corresponsabilidad son materias que a mí me parece que son bastante más prioritarias que el tema del aborto en particular. Entonces, yo trataría de no circunscribirlo ahí, que la agenda de mujer siga avanzando. Creo que una materia son relevantes todavía las brechas que nos quedan para ir acortando, digamos, en materias que son bastante más relevantes que las que se ha puesto sobre Natalia la mesa. Pergentile, ¿fue un error del gobierno permitir que esto se transformara en un tema durante la semana? No, es que yo creo que hay que dividir. O sea, creo que aunque no esté siendo prioridad, digamos, en el Poder Legislativo, una prioridad como proyecto de ley, uno no puede renunciar a manifestar públicamente las tareas que hace y su mirada ideológica. Y en esto yo creo que el aborto como una decisión personal intransferible de las mujeres tiene implícito no solo todo un manto sobre el tema de derechos, sino también tiene un alto grado de machismo. Porque estoy segura, Iván, que si ustedes quedaran embarazados, esto ya estaría zanjado hace 1000 años. Dicho eso, la agenda mujer, y ahí yo tengo un matiz con la luz, esta no es una agenda mujer, es una agenda de la sociedad. El tener Sala Cuna Universal, el apuntar a la corresponsabilidad, el tema de la violencia, va a generar una mejor sociedad, porque la responsabilidad del cuidado de no solo niños mejores condiciones para las mujeres. no es eso solo está claro. nuestra. Entonces, la ministra planteó una agenda de trabajo que está llevando adelante, que puede que se cristalice o no parlamentariamente. Estamos de acuerdo. El punto es que ¿por qué claudicar a algo que es una creencia, que es una agenda transversal y que además es un derecho? Uno no puede Sospecho que Gloria claudicar Navellán a tiene los una derechos. respuesta a eso, que es que no es parte de las preocupaciones de la gente. Es que dice usted. ahí lo que pasa es como que perdemos el foco. A ver. ¿Quiénes son nuestros jefes? Los ciudadanos. Ok. ¿Cuáles son las urgencias de los ciudadanos de acuerdo a la última encuesta Pulso aparecida hoy? Pucha, pero es que si le preguntamos a las encuestas nomás. No, pues, pero hagamos el ejercicio. Seguridad, delincuencia, salud, urgencias sociales, Economía. economía. porque Delincuencia, la verdad que para economía y arreglarla- salud, sí. Y todo lo demás está casi inexistente. Entonces, incluía la famosa discusión por la famosa convención constituyente o como se vaya a llamar ahora el proceso. Entonces, la verdad es que yo siento que de repente perdemos el foco, fíjate. Pero lo que dice Gallo Más, ¿usted está de acuerdo con ese proyecto que presentó por Urrutico ningún Goetze? motivo encuentro que en absoluto Con la desacuerdo. frase tampoco. ¿Estás loco? Ya, pero ahora le voy a preguntar por de la carrera. Es que Gonzalo, fíjate que es distinto. Y A te voy a ver. explicar por qué. A ver, Yo sabía que me iba a Íbamos a preguntar llegar por tarde o Gonzalo. temprano íbamos a llegar. A ver, ¿por qué es distinto? Porque fíjate tú que él tiene un problema. Él es tremendamente irónico. Tiene una forma de decir las cosas que de verdad
patea la guata muchas veces. Pero, Una ironía difícil de entender en este caso. sin duda, Ok, ya. ¿pero dijo alguna mentira? No, pero No, yo te A ver, pregunto. no. Yo te pregunto Abro si la- dijo no, si no, alguna no, mentira. ¿qué voy a opinar yo de No, esto? a ver, No. perdón, déjame terminar mi opinión. Ya, para que hablen Creo la- que le faltó Porque todas quieren hablar ahora. absolutamente el respeto a la diputada por la forma. Y, ¿sabes qué? Voy a usar un chilenismo, perdón, pero no lo puedo resistir. Fue muy hueón. Porque pisó el palito, po. Perdón, yo vengo del campo, yo hablo así, Ok. sorry. A ver. Pero fue re hueón, pues si no había ninguna necesidad de estar respondiendo. Deje que dé su opinión la diputada, si está bien que la dé. Ya, Gael de más. Bueno, lo primero, quiero además poner en contexto por qué dijo eso el diputado, a raíz de qué estamos discutiendo sobre el proyecto de Expropiabilidad de los fondos. expropiabilidad de los fondos. ¿Qué Los tenía fondos que ver? previsionales. Bueno, eso también lo quiero decir, porque en el fondo el argumento que él tenía era para anular la visión política de la parlamentaria, era para responderle la argumentación que ella tenía respecto a ese proyecto. O sea, hay una visión y eso es lo peligroso, y por eso también nosotras en el fondo tuvimos una reacción en el momento, y quiero decir, hubo una reacción por parte del Congreso, transversal, y eso me parece importante también resaltar. ¿Por qué? Porque hay un discurso de odio, de anular al otro, simplemente porque no te quiero reconocer dentro del debate. Acá cualquier persona, siendo parlamentario, tiene el derecho de incidir políticamente. Y en el caso de las diversidades sexuales, hemos tenido un debate bien amplio respecto a sus derechos, a la incidencia política, a incorporar y no solamente a no discriminar. Ella es una parlamentaria Sí, claro. que está ejerciendo su, en el fondo, representación Fue electa. política. Fue Claro. electa y no puede ser anulada por otro parlamentario, por un discurso de odio. Los Pero pobretes. Gonzalo Yo creo pisó que no, el palito. yo creo que no es posible que un parlamentario de cualquier lado que venga tenga ese nivel de dichos y de falta de respeto frente a otro parlamentario, otra persona en particular. O sea, acá estamos hablando de parlamentarios que fueron democráticamente electos y por lo tanto tienen el derecho y tienen el deber incluso de estar en la discusión política respecto de cualquiera de los proyectos. Si nosotros lleváramos este tema a la ridiculización máxima, yo podría decirte, bueno, entonces que no voten los hombres, porque ninguno de los hombres que están en el Parlamento tiene útero. Por lo tanto, ¿por qué tiene que decidir sobre el cuerpo de la mujer, más allá de las legítimas posiciones que pueda tener respecto al derecho a la vida, al que está por nacer, o que mujeres mayores de edad que ya no están en edad productiva, entonces tendrán que votar? O la que se hizo una histerectomía. O la que se hizo una histerectomía, efectivamente. Entonces, Digo, para poner ejemplos. no ridiculicemos más la discusión política, que ya está lo suficientemente desprestigiada como para dar este tipo de espectáculo. A eso Entonces me yo llamo a refiero esos cuando pisar el parlamentarios de palito. no terminen de dar esos espectáculos al tema porque del todos espectáculo. son Hay igualmente cosas válidos. mucho más Pero, relevantes. sí, pero usted dice, esto no es mentira. No, está y bien. Natalia Eso no puede Gentile ser. pone cara, por eso le voy a dar la palabra. Está bien, Natalia. Es que hay Que no puede tantas ser. cosas que ¿Qué no decir son, sobre esto? que no son mentiras. O sea, yo creo que, o sea, me representan absolutamente lo que ha dicho Luis y lo que ha dicho Gael. Y sobre todo quiero tomar lo último que decía la Luz respecto de potenciar la política. Nosotros somos responsables de reivindicar la política, que es valiosa para la democracia. De modo que una cosa es que hayan ciertas cosas que no estén en la agenda prioritaria y otras que no importen. Por lo tanto, distinto sería que estuviéramos solo en una agenda identitaria y todos los demás temas no estuvieran en la agenda. Pero cuando en la agenda está en el presupuesto seguridad, con que aumenta más, o sea, no desde el 2015 que no aumentaba de esta forma el presupuesto de seguridad, los temas de derechos sociales, los temas de pensiones, están en la agenda hoy día. Por cierto que tenemos la obligación política e incluso moral de plantear cuál es nuestra agenda en términos valóricos. De modo que esta separación de que no se preocupan de los problemas de la gente no es cierto. La política tiene una amplitud de cosas, hoy día está enfocada en lo que la ciudadanía plantea y que nosotros nos damos cuenta, nosotros somos ciudadanos, nos preocupa igual la delincuencia, la violencia, pero también nos importa que los ciudadanos y ciudadanas sepan que al menos quienes estamos apoyando al gobierno, tenemos una agenda valórica de la cual nos enorgullecemos y sentimos que tenemos que socializarla. Todos podemos hacerlo al mismo tiempo. Muchas gracias. Es la 1:00 PM. Oye, 10 segundos. breve, 10 muy breve. segundos. déjame Quiero terminar. decir Sí. que respecto a los derechos sexuales y reproductivos, no solo es un tema cierto de derecho, es un tema de salud y que es parte también de la mirada que deberíamos tener a la hora de abordarlo. Ya, Gloria Navia. Yo más allá que eso, lo que me gustaría decir como últimas palabras, porque ya 10 estamos segundos, terminando, 10 segundos, es que al final del día los mandantes son las personas.
Y nosotros tenemos que hacer la pega que nos mandaron a hacer, no la que se nos ocurre hacer en una mesa política de 8 personas que determina qué es lo que se va a hacer. Entonces, creo que de verdad, si es que no somos capaces de dejar esto en sede parlamentaria como corresponde y manejarlo desde ahí, tiene que haber un plebiscito. Bueno, pero detrás. hacer la Lo que pega también segundo, es al menos partido de la abrir gente salida a está legislar en en la la mesa. reforma tributaria, pues Iván. Pero- Entonces, eso hacer la Pero pega. si es una mala reforma. Desafortunadamente, por esa favor. discusión sí que no la vamos a poder tener. Gloria No. Navellán, Natalia Pergentile, Luz Oh. Poblete, Gael Por cierto, Llomás. el Partido de la Gente está en la mesa. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana de domingo. Están las con dos mesas. Así que nos vamos en los próximos segundos.